Buenas tardes, doctora, compañeros. Hoy mi grupo va a presentar lo que es mecanismos de patogenicidad bacteriana, factor de virulencia y el rol de las bacterias en la enfermedad. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, para empezar, em, es importante saber que el tema está relacionado con las características que tienen las bacterias patógenas. Entre ellas está su transmisibilidad, adhesión a las células hospedadoras, la invasión a células y tejidos hospedadores y su toxigenicidad y su capacidad para evadir y sobrevivir al sistema inmunitario. Su resistencia a antimicrobianos y desinfectantes también contribuye a su capacidad de producir la enfermedad. Y también debemos saber que muchas de las infecciones producidas por estas bacterias patógenas son asintomáticas y la enfermedad ocurre cuando la bacteria llega a dañar lo suficiente a la persona. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, al hablar de este tema, hay términos que son importantes describirlos. Entre ellos, tenemos a lo que es un portador, que es una persona con una infección asintomática eh, y que puede transmitirla a otra persona susceptible. Infección es la persistencia o multiplicación del patógeno sobre o dentro del hospedero. Eh, en cuanto a invasión, son los procesos por el que las bacterias y virus entran en la célula o tejido y diseminan dentro del organismo. La microbiota es la flor microbiana que habita en personas sanas. En cuanto a un patógeno primario, es el microorganismo que causa infección o enfermedad, mientras que el patógeno oportunista es el que raramente causa enfermedad en una persona sana, solo cuando se encuentra inmunodeprimido. La patogenicidad es el potencial de un microorganismo de producir enfermedad. La colonización es la persistencia de bacterias que no causan enfermedad y virulencia es el grado en el que se expresa la patogenicidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para, para la bacteria, el cuerpo es un nicho que le da calor, humedad y alimento para su crecimiento. Porque han adquirido características genéticas que les permiten lograr el acceso a la fuente de nutrientes y evitar respuestas inmunitarias y no inmunitarias, como por ejemplo su cápsula. Hablamos de quórum cuando hay un número suficiente de bacterias que tienen como objetivo eh, sustentar la colonia a través de la producción de biopelículas, pero muchos de estos mecanismos que utilizan producen daños en el hospedador. Estos rasgos son factores de virulencia que aumentan la capacidad de producir enfermedad y muchas bacterias destruyen tejidos de forma directa, mientras que algunos liberan toxinas que se diseminan en la sangre para producir una patogénesis sistémica. La, las estructuras de la superficie de las bacterias estimulan las respuestas del hospedador, como en la fase aguda a través de interleucina 1 e interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que son protectores. La enfermedad es consecuencia de lesiones ocasionadas por bacterias y secuelas de las respuestas inmunitaria e innata. Es importante saber que no todas las bacterias producen enfermedad, pero algunas siempre causan enfermedad cuando ocurre la infección. Y los microorganismos que forman la flora normal, la microbiota, son importantes para el hospedador porque estas le ayudan a la digestión, producen vitaminas, protegen contra la posible colonización y activan respuestas innatas e inmunitarias. Muchas bacterias endógenas pueden producir enfermedad
pero se localizan fuera del organismo como el aparato digestivo, la boca, la piel, el aparato respiratorio superior. La flora puede mm, destruirse por tratamientos contra antibióticos, también por una mala alimentación y por el estrés, permitiendo el crecimiento excesivo de Clostridium difficile que causa colitis pseudomembranosa. Cuando la flora está alterada, también puede dar respuestas inmunitarias e inflamatorias y producir enfermedades intestinales. Cuando nos referimos a bacterias virulentas, estas tienen mecanismos que favorecen su crecimiento a expensas del huésped. Las bacterias oportunistas, estas aprovechan su vulnerabilidad para desarrollar una enfermedad grave, por ejemplo, en personas con quemaduras o fibrosis quística que tienen mayor riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, personas con SIDA que son más susceptibles a infecciones por micobacterias. A continuación, mi compañero va a continuar. Bien, buenas tardes doctora, buenas tardes compañeros. Yo voy a continuar con el tema hablándoles de la transmisión de la infección. Bueno, como todos nosotros sabemos, las bacterias se pueden adaptar a los distintos entornos en los que viven, ¿no? Ya sea medios internos o externos, internos como dentro de un organismo, o externos que puede ser incluso en el suelo. Y bueno, gracias a esto, las bacterias pueden bueno, aseguran su supervivencia y también aumentan su transmitibilidad. Las bacterias que causan enfermedades en los humanos, que se desarrollan en animales, como puede ser la salmonella, la salmonella y Campylobacter, que estas se pueden transmitir por alimentos, que las podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Por medio de los alimentos infectan a las personas, ¿no? También hablamos de la Yersinia pestis, que es la peste bubónica, ¿no? Que se produce por un error en el ciclo de vida de esta bacteria que tiene que ver con los roedores, ¿no? Y que puede que contagie al que infecta a animales, o sea, que se transmite a humanos, ¿no? Por la transmisión de pulgas, ¿no? Bien, también está el Clostridium. El Clostridium que puede ser el perfringens, el Botulinum y tetani, que se transmiten en el medio por ingestión o por heridas contaminadas con el suelo. Bien, continuando, decimos que también el Bacillus anthracis o el anthrax también infecta animales y se transmite a humanos por distintos productos, ¿no? Como puede ser el pelo de los animales. Bien. Las manifestaciones clínicas de las enfermedades de microorganismos promueven, perdón, la transmisión de agentes, como el Vibrio cholerae. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, sí, como el Vibrio cholerae, que produce diarrea y estas personas que están enfermas pueden llegar a contaminar al agua, tanto dulce como salada. Y esta agua que también se puede utilizar, se utiliza, ¿no? Utilizan para regar cultivos o distintos productos, se contaminan, ¿no? Los productos que las personas consumen, ¿no? Con E. coli principalmente, ¿no? También la tuberculosis, también se habla un poco de la tuberculosis que infecta naturalmente a las personas, ¿no? A los humanos. Algunas bacterias también se transmiten por las manos, el Staphylococcus aureus, que este también se puede transmitir, sí, por medio de de las manos, ¿no? Que en el ejemplo nos dice que una persona que se hurga la nariz, por ejemplo, y que tiene la bacteria, puede tenerla en sus manos, ¿no? Y así propagarla
y infectar a más personas, ¿no? Bien, después, siguiente diapositiva, por favor. Bien, siguiendo con otro punto del tema, vamos a hablar sobre la entrada en el organismo humano, ¿no? La entrada que tienen las bacterias. Bueno, se dice que para que haya una infección, las bacterias tienen que atravesar, ¿no? Tienen que atravesar o tienen que ingresar en el cuerpo humano. Para esto tienen que atravesar unas barreras que el propio cuerpo tiene, como pueden ser las que nosotros ya conocemos, ¿no? Como la piel, la mucosidad, los epitelios ciliados, secreciones, también como pueden ser sustancias que nosotros mismos secretamos, ¿no? Como la lisozima, defensinas, inmunoglobulina A, y todas estas nos defienden, ¿no? De estas bacterias, ¿no? Que, bueno, estas barreras pueden llegar a alterarse, ¿no? Ya sea por heridas, por desgarros, ¿no? Por una úlcera o incluso por los tumores también. Y esto hace que se cree una vía, ¿no? Para que las bacterias puedan entrar. Y bien, como por ejemplo puede ser un ejemplo el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis, que se encuentran pues naturalmente o sea que este último se encuentra, ¿no? En la piel, como la flora bacteriana normal, ¿no? De la piel, pero que por un corte o por alguna herida puede llegar a entrar dentro del organismo, ¿no? Dentro del cuerpo. También se dice que la boca, la nariz, los ojos, los oídos, el ano, el aparato respiratorio, digestivo y urogenital son aberturas naturales que tiene la piel por donde pueden llegar a entrar bacterias, ¿no? Que estas están defendidas o sea, están protegidas por nuestras defensas naturales, ¿no? Que ya les mencioné hace un momento. Pero aún así, hay muchas bacterias que pueden superar estas defensas, ¿no? Que pueden, incluso que ni siquiera les afecta en lo más mínimo, ¿no? Como pueden ser las bacterias gram negativas, que tienen una membrana externa que tiene resistencia a la lisozima y a la secreción, o sea, es resistente a la lisozima, a las secreciones ácidas y a la bilis, ¿no? Y bueno, estas bacterias gram negativas también son las que se encuentran dentro del intestino, dentro del aparato digestivo, ¿no? Que son enterobacterias que gracias a eso pueden sobrevivir dentro del sistema digestivo, ¿no? Su entrada a los lugares estériles, o sea, la entrada de estos enterocitos que les acabo de mencionar a lugares estériles, como puede ser el peritoneo o la sangre, es un indicativo de que hay una fisura o alguna lesión del organismo, ¿no? Por donde se están filtrando estas bacterias, estas enterobacterias. Esto puede ser un ejemplo, como nos dice, un ejemplo de un tumor que se diagnostica en el colon después de una detección de una bacteriemia que es transmitida por sangre, ¿no? O una endocarditis, que puede ser transmitida por las bacterias entéricas del sistema digestivo. Bueno, eso, eso es, eso es todo. Voy a pasar la palabra a mi compañero. Bueno, buenas tardes. Voy a continuar con el proceso infeccioso. El proceso infeccioso es la manera en la que una bacteria causa una enfermedad al adherirse a una célula hospedadora. Generalmente son las células epiteliales y pues al momento que se establecen en la célula comienzan a multiplicar y a propagarse a los tejidos. Al momento que pasan al torrente sanguíneo es donde ocasionan lo llamado bacteremia y pueden ir a cualquier parte del cuerpo, en especial a lugares adecuados para su multiplicación. Un ejemplo es la neumonía neumocócica por la bacteria Streptococcus pneumoniae. Esta se encuentra en las nasofaringes del 5 al 40% de las personas sanas.
Al momento que pasa de la nasofaringe hacia los pulmones por aspiración, es donde genera la infección. Generalmente se da en personas debilitadas, que están en coma o que tienen los reflejos de tos y reflejos faringios disminuidos. La multiplicación de estos neumococos y la inflamación es lo que conducen a una neumonía. Generalmente al 10 a 20% de las personas que tienen esta neumonía tienen bacteremia, y las principales complicaciones que generan son la meningitis, la artritis séptica y en ocasiones la endocarditis. Otro ejemplo mencionado es la siguiente diapositiva, por favor, es la Vibrio cholerae. Estas bacterias poseen un flagelo que es por lo que les permite su movimiento y atravesar la mucosa del intestino. Estas se adhieren a estas células por medio igual de sus fimbrias y por otras adhesinas. La toxina que esta célula produce genera un flujo de cloruro y de agua en el lumen del intestino, lo que causa la diarrea y el desequilibrio electrolítico. Siguiente diapositiva, por favor. Colonización, adhesión e invasión. La colonización de una bacteria generalmente está cercano al punto por el donde ingresó al organismo, o también su colonización se puede deberse a que ese lugar es adecuado y apto para su colonización. Tiene todo lo que necesita. La colonización en lugares estériles del organismo generalmente es a causa de un defecto en la defensa natural o la creación de una nueva entrada. Un ejemplo es la legionela, que es una bacteria que crece en los pulmones al ser inhalada, pero no se puede diseminar a otras partes del cuerpo, ya que no soporta altas temperaturas arriba de 35 grados. Ahora, la adhesión. La adhesión es un paso más del proceso infeccioso que, como ya mencioné, va a generar seguido de esta la multiplicación y la adhesión la multiplicación y la colonización de bacterias. Esto puede ser a través de diversas células como las endoteliales o las epiteliales que revisten la vejiga, intestino y vasos sanguíneos. Generalmente de estos lugares no se pueden eliminar las bacterias, por lo que empiezan a colonizar rápidamente. Ahora, en una de sus adhesinas, en un ejemplo para las adhesinas está la E. coli, que origina pielonefritis y produce a través de su fimbria denominada fimbria P. Y la pili de otra bacteria denominada Neisseria gonorrhoeae son los que se unen a los receptores de oligosacáridos en células epiteliales. Y ahora, la adaptación de una bacteria generalmente es... Siguiente diapositiva, por favor. La adaptación de una bacteria se puede dar fácilmente por la producción de una biopelícula, que es una capa donde se encuentran dentro de las bacterias, una capa viscosa de polisacáridos que mantiene las células unidas entre sí y unidas a la superficie. Las bacterias, como ya mencioné hace un momento, utilizan sus flagelos para poder nadar a través de capas y usan sus proteasas para poder digerir estas capas y atravesar una célula. Ahora, la invasión de una célula hacia una célula, generalmente hay dos maneras en las que una bacteria invade. Algunas bacterias, como la salmonela, invade al tejido y se replica dentro de la célula. Otras bacterias no tienen este mecanismo. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora, las bacterias invasivas, que son las que destruyen las barreras de membrana, son las que generan inflamación para aumentar la permeabilidad de la barrera y penetrar en las células. Y las bacterias como la Shigella son las que se multiplican dentro de las células, perdón. Y eso sería todo. Bueno, yo voy a hablar de las islas de patogenicidad. Bueno, las islas de patogenicidad son unos grandes grupos organizados de genes, generalmente de 10 a 200 kilobases de tamaño. Sus principales propiedades son que tienen uno o más genes de virulencia, también, también que están en el genoma de los miembros patógenos de una especie, mientras que en los miembros no patógenos, estos van a estar ausentes. Como mencioné antes, estos van a ser grandes, tienen un contenido de guanina más citosina, que va a ser diferente al resto del genoma bacteriano. Estos se van a asociar a genes de ARN transferasa, y a menudo se encuentran con partes del genoma que están asociadas a elementos genéticos móviles. Van a tener una inestabilidad genética y a menudo también representan estructuras de mosaico con componentes adquiridos en diferentes momentos. Todas estas propiedades de las islas de patogenicidad sugieren que se originan de la transferencia de genes de especies extrañas. Bueno, como dije, las islas de patogenicidad son lo que les da la virulencia a ciertas bacterias, y algunas bacterias como la Escherichia coli o el Staphylococcus aureus pueden tener más de una isla de patogenicidad. Pueden tener hasta 2 o 3 incluso. Bueno, las toxinas. Las toxinas son componentes bacterianos que dañan directamente los tejidos o van a poner en marcha actividades biológicas destructivas. La actividad de estas toxinas se debe a la acción de ciertas enzimas degradativas que se van a asociar con lo que es la lisis celular, y también, y también por proteínas que se van a unir a ciertos receptores que van a iniciar reacciones tóxicas en cierto tejido diana. Toxinas como la superantígeno y endotoxinas pueden estimular la respuesta inmunitaria innata o adaptativa de una forma excesiva. Bueno, en el caso de, pero muchas veces la toxina puede ser la única responsable de todos los síntomas de la enfermedad, como puede ser el caso de la toxina preformada de ciertos alimentos y que dan lugar a la intoxicación alimentaria por el Staphylococcus aureus o el Bacillus cereus. Y también estas toxinas preformadas pueden dar lo que es el botulismo por Clostridium botulinum. Y bueno, y los síntomas que produce esta protoxina preformada van a aparecer en una fase muy anterior que en otras formas de gastroenteritis. Y se puede decir aquí que la bacteria no necesita proliferar necesariamente para causar los síntomas, ya que aquí directamente es como si hubieras consumido algo tóxico y eso te está haciendo efecto en vez de que sea la bacteria en sí. Algunas toxinas pueden viajar por el torrente sanguíneo y se van a extender de una forma sistémica. Y esto da lugar a que los síntomas de esa enfermedad aparezcan alejadas del foco de infección, como lo que puede ocurrir en el tétanos por el Clostridium tetani. Ah, Ahorita le voy a dar la palabra a mi compañero. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo continuaré la disertación hablando de algunas características de exotoxinas y endotoxinas. Como se ve en la imagen, hablando primeramente de las exotoxinas, estas son excretadas por células vivas y su concentración suele ser elevada en el medio líquido. Por otra parte, en las endotoxinas, estas forman parte de la pared celular de las bacterias gram negativas y son liberadas cuando esta bacteria muere o también son liberadas durante su crecimiento. En las exotoxinas, estas pueden ser producidas tanto por bacterias gram positivas como bacterias gram negativas, mientras que en las endotoxinas se encuentran solo en las bacterias gram negativas. En las exotoxinas son polipéptidos
con un peso molecular que oscila entre 10.000 a 900.000, mientras que las endotoxinas son complejos lipopolisacáridos, los cuales probablemente su porción lípido A suele ser la responsable de su toxicidad. Las exotoxinas relativamente son inestables, debido a que sus efectos nocivos suelen destruirse con rapidez a temperaturas a más de 60 grados Celsius, mientras que las endotoxinas son relativamente estables, soportan el calor arriba de los 60 grados Celsius y también durante varias horas sin perder su toxicidad. En las exotoxinas son muy antigénicas, las cuales estimulan la formación de una concentración abundante de antitoxina, la cual antitoxina neutraliza a la misma. En las endotoxinas, estas son débilmente inmunogénicas y los anticuerpos son antitóxicos y protectores. En las exotoxinas, estas se pueden convertir en toxoide antigénico y no tóxico con la formalina, ácido, calor y otro. Los toxoides, estos los cuales se puede convertir, se utilizan para vacunar. Un ejemplo es el toxoide tetánico. En las endotoxinas, estas no pueden llegar a convertirse en toxoides. En las exotoxinas son altamente tóxicos y mortales para animales, en microgramos o menos. En las endotoxinas son menos tóxicas para los animales en decenas de cientos de microgramos. En las exotoxinas, por lo general, se unen a receptores específicos en las células, mientras que las endotoxinas, estas no existen receptores específicos en las células para estas. En las exotoxinas, por lo general, no causan fiebre en el hospedador, mientras que en las endotoxinas suelen causar fiebre a causa de la liberación de interleucina 1 y otros mediadores que generan. Y por último, en las exotoxinas, con frecuencia son reguladas por genes extracromosómicos. Un ejemplo, los plásmidos. En las endotoxinas, por otra parte, la síntesis es controlada por genes cromosómicos. Siguiente, por favor. Bien. Hablaremos primeramente de las exotoxinas y en estas se dividen en tres clases, principalmente. Los superantígenos. Como se ve en la imagen arriba a la izquierda, esta clase, este grupo es especial. ¿Por qué? Porque es capaz de producir la enfermedad sin entrar en la célula. ¿Cómo? Es capaz de unirse al receptor del linfocito T y unir este a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, provocando la activación del linfocito T y generando una tormenta de citocinas, sin la necesidad de un antígeno. También hablando sobre las exotoxinas, están las que suelen estar formadas por dos subunidades. Un ejemplo, las que están formadas por la subunidad A y B. Como se ve en la imagen arriba a la derecha, como la toxina de la difteria, presenta dos subunidades. La subunidad B encargada de la adhesión de la toxina a la célula, la cual también le permite entrar la toxina dentro de la célula, y la subunidad A encargada de la toxicidad, la cual dentro de la célula, en este caso, inactiva el factor de elongación, lo cual evita la síntesis de proteínas en el ribosoma, provocando consecuentemente la muerte celular. Por último, las exotoxinas citolíticas, las cuales estas pueden llegar a alterar una función o destruir a la célula. Un ejemplo, en la imagen inferior derecha, la del botulinum, esta exotoxina puede bloquear la salida de las vesículas de acetilcolina por parte de la fibra nerviosa hacia la fibra muscular
en la unión neuromuscular, la cual inhibe la salida de la acetilcolina por parte de las vesículas y no se produce la estimulación neuronal. Siguiente, por favor. Hablando ahora de las endotoxinas, más que todo del lipopolisacárido, en el primer cuadro se mencionó que este suele estar dentro de las bacterias gram negativas, forma parte de la pared celular y su lípido A es el que presumiblemente cause la enfermedad. En la imagen de la derecha se mencionará cómo esta actúa o cómo son sus mecanismos, los cuales produce en el cuerpo, tanto en las células de respuesta inespecífica como en células polimorfonucleares o células endoteliales. Como se ve, este lipopolisacárido puede entrar en el macrófago, lo cual puede estimular a que se produzca factor de necrosis tumoral y interleucina 1, así como las 6 y otras citocinas, las cuales pueden conllevar una caída del hierro. Por otra parte, pueden llegar al hígado, provocando una alteración en la síntesis de glucosa, llevando a una hipoglucemia. Después también pueden provocar la formación de proteínas de la fase aguda, las cuales también llevan a fiebre. Estos factores de necrosis tumoral o la interleucina 1 pueden llegar al linfocito T, los cuales pueden estimular la producción de interferón gamma y pueden provocar que el macrófago siga produciendo más de estas sustancias. También el lipopolisacárido puede llegar a las células endoteliales, las cuales puede provocar una permeabilidad vascular y también que se produzca una vasodilatación y después que se produzca que la sangre no fluya. Esto produce subsecuentemente una hipotensión y lo cual puede llegar finalmente a shock. Por otra parte, puede estimular a las rutas alternativas de complemento, lo cual estimula a las C3A y las C3-5, las cuales son anafilácticos y quimotácticos, los cuales también pueden llegar a producir el shock. También el lipopolisacárido puede estimular a la hemoglobina E, lo cual estimula el mastocito que forma mediadores, como un ejemplo la histamina. Estos aumentan la permeabilidad vascular, lo cual lleva a la hipotensión y al shock. Por último, el lipopolisacárido estimula las plaquetas. Es para que estas formen factores de coagulación y esta puede provocar subsecuentemente una trombosis o una coagulación intravascular diseminada. Siguiente, por favor. Por último, hablando de las enzimas, estas son producidas por las bacterias y desempeñan un papel fundamental para estas, pero no todas llegan a ser tóxicas. Pero mencionando algunas de ellas, están las enzimas que degradan tejido, como ser la del Purkinje, las cuales producen la enzima colagenasa, la cual incide las fibras de colágeno en el tejido conectivo. Otro sería las enzimas secretadas por parte del Staphylococcus aureus, junto con otros factores sanguíneos, los cuales coagulan el plasma. También están las del estafilococcus, del estreptococo y las bacterias anaeróbicas, las cuales producen hialuronidasas, las cuales hidrolizan el ácido hialurónico, componente fundamental del tejido conectivo. También están los estreptococos hemolíticos, que producen streptocinasa, que esta puede llegar a disolver el plasma coagulado. Por otra parte, también están las proteasas de las inmunoglobulinas A1. Para hablar primeramente, tenemos que mencionar que la inmunoglobulina A está presente en las superficies mucosas. Esta se presenta en dos formas primarias, la inmunoglobulina A1 y la 2. Y ciertas bacterias pueden producir proteasas, las cuales atacan a la forma primaria inmunoglobulina A1, las cuales dividen a esta, produciendo que esta se inactive
Y por último, se elimina la protección por parte del hospedero debido a decisión de esta bacteria por parte de la enzima general. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a presentar lo que son los mecanismos de evasión de las defensas del huésped. Y damos a conocer que las bacterias son parásitos y la evasión de las respuestas protectoras del huésped suponen una ventaja. También damos a conocer que las defensas antimicrobianas más importantes del huésped son los neutrófilos y los macrófagos. Y en cuanto a la bacteria, cuanto mayor sea su estadía en el huésped, mayor será la proliferación y en cuanto también será mayor el daño. Para una mayor estadía en el huésped, la bacteria llega a tener lo que son una cápsula que está formada por polisacáridos y es resbaladiza, que también constituye uno de los factores de virulencia más importantes, y esta cápsula también lo protege en el interior de un lisosoma. Sin embargo, algunas bacterias pierden lo que es la capacidad para formar lo que es una cápsula y estas también pierden lo que es su virulencia. Otra manera de la cual una bacteria puede evitar lo que son las defensas es mediante la inactivación del sistema de complemento, también puede ser mediante la proliferación intracelular, la variación antigénica y la inactivación de anticuerpos. Ahora vemos, siguiente por favor. También vemos, siguiente. También vemos lo que son los factores antifagocíticos, donde muchas bacterias son aniquiladas y otras evaden la fagocitosis al absorber mecanismos del hospedador. Y en cuanto a la patogenicidad intracelular, algunas bacterias viven y crecen en un ambiente hostil y otras viven en el citosol del fagocito. En cuanto a la heterogeneidad antigénica, la superficie de la bacteria tiene gran heterogeneidad y esta puede indicar lo que es la virulencia, y otras bacterias tienen tanto la capacidad para también proliferar. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos lo que son los sistemas de secreción bacterianos, y estos llegan a ser importantes en la patogenia de la infección y son indispensables para una interacción entre una bacteria y una célula eucariota. Por ello encontramos lo que son los sistemas de secreción, como ser los sistemas de secreción tipo 1, que tienen vías independientes. Encontramos los sistemas de secreción tipo 3, que no interactúan con lo que son las proteínas, pero que estas están en contacto con las células hospedadoras, pero que estas están activas con la célula hospedadora. También encontramos el sistema de secreción tipo 4, en la cual forma un complejo de proteínas en forma de túnel. Encontramos un sistema de secreción tipo 6, en la cual participa en la secreción de las proteínas de virulencia. Eso sería en cuanto a la presentación de lo que es el tema. Gracias. Muy bien, chicos, haciendo un resumen, entonces, cuando nos referimos a los mecanismos de patogenicidad, tenemos que ver desde el momento del ingreso de la bacteria, incluso dónde lo vamos a encontrar, sitios donde los vamos a encontrar y posibilidades de que sean pasados al individuo humano. Y una vez que son pasados, utilizan una serie de mecanismos que están relacionados con todo el proceso infeccioso, como ellos han mostrado, la adhesión, la multiplicación, y no solamente están relacionados con el ingreso o lesiones que puedan existir y facilitar el ingreso de las bacterias, sino que ellas también son capaces de producir una serie de otros productos. Y esos otros productos llamados toxinas o enzimas son los que
finalmente van a terminar produciendo la enfermedad. Ahora, a veces la bacteria no produce nada y es el mismo sistema inmunitario, es el responsable de la lesión tisular o de la agresión que se traduce por enfermedad. Ese es lo que nos explicaba cuando hablaba de toxinas y nos hablaba de la tormenta de citocinas, la excesiva producción de interleuquinas 12, 1, etcétera, son las que van a empeorar un cuadro clínico de tipo infeccioso. Después, muchas bacterias sí están dotadas cromosómicamente de la producción de algunos factores de virulencia y facilitación de la eliminación de esas toxinas principalmente a través de un sistema de proteínas que están codificadas en varios genes, todas reunidas en lo que se conoce con el nombre de islas de patogenicidad. Y en esas islas de patogenicidad, pues vamos a encontrar incluso estos sistemas de secreción que nos acaba de hablar el estudiante Coito. Bueno, no sé si tienen preguntas, queridos estudiantes. Yo creo que tal vez ahorita parecería un poco difícil esto, pero a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ir entendiendo y manejando mejor que las bacterias no solamente porque están presentes allí van a producir enfermedad o porque se llame Salmonella typhi o Yersinia pestis. Necesitamos que nos pique la pulga para que la Yersinia pestis entre. Aunque lógicamente las personas que trabajan en laboratorio por aerosoles están expuestas, pero eso no es una vía frecuente de contaminación, ¿no? Necesitamos que la pulga nos pique, una pulga infectada, lógicamente, para que tengamos la peste bubónica. Si no hay la pulga y no tenemos por qué tener miedo, ¿verdad? Bien, vamos a quedar aquí, les agradezco por su presencia. Hoy día tenemos 66 participantes y pues agradezco a los expositores, al grupo Probióticos, han hecho su esfuerzo por presentarnos un tema que es bastante ampuloso y han tratado de resumir en los 30 minutos. Muy buenas tardes, estudiantes, hasta el lunes. Hasta el lunes, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta el lunes, doctora. Hasta el lunes, doctora.